Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Es el día martes 30 de julio. Vamos a ver la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 33, con el título El celo de Dios y la irónica conversión de las. Primero quiero pedirles disculpas por no subir el video de ayer. Ayer salí a las 7:30 de la mañana y llegué como a la medianoche, porque me pidieron el gran favor de darle ride a los niños de la escuela de verano aquí en la ciudad, que se fueron en su excursión a patinar. Entonces fui a darles ride. Cuando regresé, tuve que preparar algunas cosas porque me fui a Nueva Jersey, y cerca de Nueva York, en la parte norte de Nueva Jersey, el culto fúnebre del abuelo de uno de mis amigos. Mi amigo José es coreano, pero se crió en Costa Rica porque sus padres eran. Y su abuelo llegó aquí a los Estados Unidos muy temprano, en 1970. Y él, su abuelo, siendo pastor, levantó la iglesia una de las iglesias más grandes que encontramos hoy en día aquí en los Estados Unidos, entre las iglesias coreanas. Es una iglesia que se encuentra cerca de la capital, cerca de Washington, D.C. Una iglesia de más o menos 3,000 o 4,000 miembros. En ese entonces, en el año 1970 y pico, cuando él levantó la iglesia, era un grupo pequeño. Pues son una familia de fe. Su abuelo, pastor, de hecho, él sufrió mucho en Corea del Norte. Él era de Corea del Norte, de la capital, y tuvo contacto con uno de los primeros misioneros que llegaron a Corea del Norte a principios de los años 1900. De hecho, el abuelo de mi amigo falleció a los 95. Cadenas. Pues sí, fue una bendición poder estar con mi amigo y con toda su familia, que son como familia para mí, poder apoyarlos. Y la verdad no necesitaban tanto apoyo y ánimo porque estaban muy gozosos. Mi abuelo había vivido una vida muy larga, feliz, contento. Toda la familia son cristianos entregados al Señor. Hay dos misioneros en su familia, su papá, mi amigo José, que fue misionero en Costa Rica, su tía, que fue misionera en Corea del Norte, que pues son una familia completamente entregada al Señor. Fue una bendición poder convivir con ellos por un rato, y llegué casi a la medianoche. Que pues hoy vamos a ver la palabra en Segunda de Reyes 17, 24 al 33. Pasaje de ayer y anteayer vimos cómo Dios castigó al pueblo de Israel por su idolatría y desobediencia. Él envió a Salmanasar, rey de Siria, para que los atacara, que los conquistara y luego se los llevara como esclavos de guerra o prisioneros de guerra. a- Vamos a ver la palabra hoy día que dice el celo de Dios y la irónica conversión de las naciones. Y digo conversión porque no fue una conversión real, fue algo superficial, pero es irónico, hermanos, porque eh, las naciones quieren hacer las cosas como Dios manda para no sufrir el castigo de la muerte. Veremos en el pasaje de hoy que Dios manda leones, envía leones para atacar a las personas que luego llegan a Samaria a ocupar el terreno donde estaban los israelitas viviendo, y luego por temor a ese castigo, las naciones buscan hacer las cosas como Dios manda. Y digo que esto es irónico porque el pueblo de Dios, siendo su pueblo y siendo motivados por el amor de Dios, no por el temor de un castigo, sino por el amor de Dios, por el pacto eterno de Dios, ellos no quieren obedecer. Y veremos que Dios es un Dios celoso, que es Dios sobre todas las naciones. Dios no es un diosito pequeño solamente de los israelitas. Dios es Dios del universo entero. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 24. Dice la palabra de Dios así. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces Salmanasar, el rey de Asiria, sacó a los israelitas de su pueblo de Samaria, los llevó a Asiria y luego llenó Samaria y esa región de Israel con personas extranjeras, gente de Babilonia, Cuta, Aba, Amat.
Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, o sea, son extranjeros, no son israelitas, no son judíos, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Es un poco irónico para mí, hermanos, que el rey de Asiria parece tener más fe en Dios que los mismos israelitas. Él ve que vienen los leones a atacarlos. Él entiende que la razón por la que están siendo atacados estos extranjeros es porque no están viviendo conforme a la ley del Dios de aquella tierra. Ahora, en esa parte está mal, porque Dios, Jehová Dios, no es Dios de solamente de aquella tierra, es Dios del universo. Pero él entiende que es por la desobediencia a Dios y a su palabra que estas personas extranjeras están sufriendo. Mire lo que él hace. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Y qué irónico que está pasando todo esto, porque Dios desde el principio había llamado a su pueblo a que fueran luz a las naciones, que fueran un ejemplo, que ellos ejercieran una influencia positiva a las naciones que se encontraban alrededor de ellos. Pero Dios los tiene que sacar de la tierra prometida, castigarlos y hasta permitir que entren personas extranjeras y luego castigarlos a ellos por la desobediencia, y luego tomar un sacerdote del pueblo de Israel de regreso a Samaria para enseñarle a la gente cómo obedecer a Dios. Qué irónico. Pero dice aquí: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido. Vemos que Dios es un Dios celoso. Y aquí entran personas extranjeras a Samaria y empiezan a vivir como ellos quieren. Y Dios los castiga. Dios no solamente es Dios de los israelitas, de los judíos, de Samaria, de Jerusalén. Dios es Dios de todas las naciones. Dios es un Dios celoso. Él no compartirá su gloria con nadie. Y vemos aquí, hermanos, que Dios los castiga. Un punto muy importante que vemos en el pasaje de hoy es que el castigo puede motivarnos a cambiar un poco, pero solamente nos lleva a una obediencia parcial, no total, no completa. El temor a un castigo no es capaz de transformarnos desde el interior. Quizá puede cambiar un poco nuestro comportamiento por un tiempo, pero vemos cómo aquí no es un arrepentimiento genuino de las personas que vienen de las extranjeras. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. No era una entrega total, y por eso puse en el título que Dios es un Dios celoso. Dios quiere una entrega total de nuestra parte. Él no quiere 99.99999 de nuestros corazones. Él quiere el 100%. Y la obediencia parcial. Y la verdad, esta obediencia a medias no es una obediencia de corazón. Más bien, lo hacen para no ser castigados, no porque realmente aman a Dios. Lo que se requiere para que haya un cambio genuino en nuestros corazones, para que podamos amar a Dios de corazón y hacer las cosas bien,
transformados desde el interior, tenemos que ser motivados por su amor. No por el temor a un castigo, pero por el gran amor de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar para empezar el día de hoy. Oh Señor, yo confieso honestamente que a veces soy motivado por el temor a un castigo. O tal vez pensamos que las personas nos verán de una forma negativa. ¿Qué pensarán ellos de mí? ¿Qué dirá mi esposa de mí? ¿Qué pensarán mis hijos de mí? Hermanos, eso no es suficiente para transformarnos desde el interior. Lo que nosotros necesitamos es entender el Evangelio, es conocer a Cristo Jesús, es recibir su amor y que ese amor, esa gracia, nos cambie desde el interior para entregarnos totalmente a nuestro Dios, que es Dios de todas las naciones, Dios celoso, que no compartirá su gloria. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy, pero velos hoy a las 7:30 de la noche para nuestro tiempo de oración y adoración. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquia.